Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Juan Luis Burr para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por estar una vez más gracias. aquí. Bueno, una semana hablábamos en el primer bloque en la que el Banco Central volvió a bajar las tasas de interés, lo hizo por séptima semana consecutiva. Comentaban, ¿no?, que las letras más cortas que emite la entidad semanalmente bajaron cerca de 6 puntos porcentuales en las últimas justamente 7 semanas y se ubicaron, ¿no?, en 32,25 el rendimiento de estas en el día de ayer. ¿Estás de acuerdo con la política que viene llevando adelante el Banco Central en materia justamente de tasas de interés? Sí, claramente sí con el Banco Central. ¿Cuál es la situación? Hay un mandato del Banco Central de bajar la tasa de inflación. Ese mandato actúa a través de un instrumento básico en este momento que es tasa de interés. Con eso tiene que tener una tasa alta, para forzar una baja en los próximos meses de esa inflación. Ahora, el punto es que una tasa alta significa, por supuesto, un cambio de portafolios, es decir, salir del dólar para entrar en pesos. Y esto se ha visto, ¿no?, justamente en estos últimos meses, claro, ¿no?, de manera muy fuerte. Y que mientras vos tengas una expectativa de que el dólar va a crecer muy poco, la verdad que no sabes muy bien cuál es la tasa de interés que va a frenar ese traspaso a pesos. Por lo tanto, vos estás en una situación bastante compleja de reducir la tasa y reducirlo aceleradamente. Fíjate que está cayendo casi 1 punto por semana, estamos hablando de una caída fuerte. No sabes muy bien si una tasa de 32 o de 30% te haría mucho cambio hoy en día. Por supuesto te haría cambio en la semana, en la licitación esa, pero la pregunta es si te cambia la percepción de los agentes económicos, si van a quedarse en pesos o en dólares. Claro. Entonces tenés una situación compleja en la cual vas bajando y eventualmente en algún momento te das cuenta que te fuiste, que te pasaste, te exageraste. No se sabe si eso es cuando toques 29, 26 o 24. Lo que pasa es que estamos viendo la cuestión del corto plazo, ahora, en estos meses. Está claro que la tasa va a bajar. La pregunta es si vos después te quedás con una inflación alta. Y yo creo que, contra la previsión oficial, nos vamos a quedar con una inflación alta a partir del 2017, básicamente por una política de gasto bastante fuerte, bastante expansiva. ¿A qué te referís con una tasa de inflación alta para el 2017? Una tasa que esté por arriba del 20%, claramente por arriba del 20%, que puede estar en el 20 al 25%, en ese rango. Pero igual, ¿es imaginable que se pueda bajar la inflación por debajo de ese nivel, manteniendo la economía relativamente en marcha y con una elección el año que viene? Es poco probable, pero yo lo que estoy diciendo es que se va a mantener la tasa bastante más alta de lo previsto por el central y por las autoridades, y que eso es básicamente la consecuencia de esta política que está siguiendo. ¿No era igual una previsión muy ambiciosa, tal vez, la que...? Es probable. Es tan ambiciosa que yo creo que tampoco se va a cumplir con la meta fiscal. Es decir, la meta fiscal para el año que viene es bajar el déficit primario de 4,8 a 3,3. Yo diría que el año próximo, si vos estás en 4%, sería todo un éxito, porque estás en una etapa de expansión del gasto, y la expansión del gasto además es consistente con un tipo de cambio bajo. Es decir, lo que tenemos que entender nosotros es que vos no podés tener el objetivo de tener, un gasto público muy alto y a la vez tener un tipo de cambio competitivo. Eso no es consistente. Claro. Y eso se da, en este momento se está empezando a ver que el gasto se mantiene, y vos no tenés forma de sostener el tipo de cambio. Podés bajar la tasa, podés comprar dólares, si vos querés, vas a tener que comprar muchos dólares para sostener el tipo de cambio y evitar que se caiga. Sí, lo otro es el endeudamiento, ¿no? Quizás. El endeudamiento lo que va a hacer es financiarte el gasto. O sea, lo que va a hacer este endeudamiento es financiarte cualquier expansión de gasto. Vos pensás que ya el año pasado el gasto público de la nación y las provincias representaba 43,5% del PBI. Entonces vos estás hablando de niveles de gasto público en relación al Producto Bruto que están cercanos al 45%. ¿Lo podés financiar? Bueno, por ahora tenés déficit, pero lo vas a financiar. Y lo vas a financiar porque vas a tener un blanqueo, porque vas a tener, diversos mecanismos, vas a tener la posibilidad de colocar deuda. No creo este año, ya colocaste.
pero sí que podés financiarte con el blanqueo. De todas formas, Juan, ¿estás viendo que este proceso de atraso cambiario, de apreciación del peso que se está viendo en estas últimas semanas, se va a continuar acentuando en los próximos meses? Digamos, si vos tenés una tasa de inflación mensual que va a estar un poco por debajo del 2% en los próximos 6 meses, digamos algún número entre 1,6, 1,7 o 1,8, la pregunta es si vos estás viendo un tipo de cambio nominal devaluándose 1,6, 1,7, 1,8. Mi impresión es que no. ¿O ves que la inflación le va a ganar claramente a la evolución del dólar en los próximos meses? Por ahora sí, en un contexto en que vos tenés además blanqueo, deberías esperar eso. Te agrego algo más. ¿Crees que esto es una consecuencia indeseada de la política económica o que el gobierno, con vistas a las elecciones, también lo mira con simpatía esta posible evolución? En parte es indeseada porque digamos lo que hay es objetivos a veces inconsistentes. Por ejemplo, querer tener una expansión, expandiendo el gasto fuertemente, a la vez bajar la tasa de inflación, digamos, y tener en ese contexto, digamos, un tipo de cambio alto. Bueno, todo eso es difícil. Todo eso no lo podés lograr, y menos si lo querés lograr con un solo instrumento, que es bajar la tasa de interés. Eso va a ser difícil, sobre todo mientras tenés Hacienda gastando, ¿no? Ahora, esto fomenta mucho la especulación, ¿no? Porque con estas tasas de interés, ¿quién invierte en la economía real? Más vale con el dólar planchado, ir a un plazo fijo, sacar el 30% y bueno, ampliar la fábrica quedará para otro momento. La verdad que la especulación en los últimos 15 años, por no decir en los últimos 75 años en la Argentina, fue una buena inversión. Es decir, o lo hacías en la época del cepo de una forma, o lo haces ahora de otra forma. En este momento las tasas, una tasa de interés alta es necesaria para frenar la inflación, porque estás hablando de una tasa de inflación que está en el 40. Vos de todas formas ves una tasa que continuaría bajando las próximas semanas. Sí, claramente. No sé si va a bajar a 1 punto por semana o 0,75, 0,50, pero... Ahora, Juan, justo hoy es un día, digamos, histórico, ¿no?, para los economistas, porque se conoció el nuevo índice de inflación del IPC, 4,2% para el mes de mayo. ¿Te parece que eso está en línea con la realidad? Y si te parece que esto alcanza para recuperar la reputación del INDEC, que bueno, ha sido tan vilipendiada en los últimos años. La reputación se gana al cabo de años de trabajo, de modo tal que yo creo que con un solo mes de dar un dato no se gana. Segundo, se necesita un dato oficial, sí, porque la medición de inflación, o si vos medís desempleo o PBI, lo que medís es una estimación, y la estimación tiene lo que se llama un intervalo de confianza. Lo que se necesita es un dato oficial para decir, bueno, la inflación, digamos, la inflación de INDEC fue 4,2. El verdadero valor es algún número que está entre 4,4 o 4,5 y 3,8, 3,9. Pero se necesita un dato oficial a los efectos de los contratos puedan ser procesados con ese dato oficial. Reputación se va a lograr si en los próximos meses se ve que los números ya sea de INDEC, ya sea de precio, de lo que sea, se mantienen dentro, consistentes con lo que estima también el sector privado. Bueno, este es el punto central, ¿no? Nos quedan, Juan, 30 segundos. Sí. ¿Ves una recuperación de la economía para el segundo semestre y para el año que viene? Para el año que viene sí, porque hay muchas razones para esperarlo. Para el segundo semestre yo te diría que la recuperación que podríamos ver en tercero y cuarto trimestre son desestacionalizados, es decir, mediciones trimestre a trimestre. Yo diría que el agro va a empezar a empujar, probablemente la construcción en algún momento también, y la obra pública en este sentido también lo hará, ya que estamos hablando de gasto público, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, Juan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Juan Luis Burr sobre la situación de la economía, y cierra con esta nota positiva, con esta expectativa de que la economía irá mejorando y en el 2017 crecerá. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.